Gracias por estar aquí, por tomar este tiempo para estudiar aquí conmigo. Sé que lo que vamos a aprender es algo muy bonito que pues entre más lo estudio, más aprendo y más puedo ver a Jesús en medio de todas estas celebraciones. Hoy vamos a hablar de Pesaj, que es la fiesta de Pascua, que es una fiesta que es muy bonita por todo el significado que tiene y por cuánto podemos ver a Jesús en esta fiesta. Estamos estudiando en todos estos videos la Biblia con las raíces hebreas, significados y conceptos que hay en hebreo que enriquecen nuestra fe, pero es un estudio que está totalmente centrado en Jesús. Mi fe está puesta en el Dios de Israel y en Jesús como su Mesías, como su Hijo que envió a este mundo por amor a nosotros. Y entre más y más vamos descubriendo y vamos conociendo cuál es la cultura de la Biblia, la cultura de Jesús, más y más vamos adquiriendo una riqueza para nuestra fe y nuestra relación con Dios, porque finalmente Jesús es judío, los apóstoles, la Biblia viene de allá, de Israel. Jesús va a volver a su nación, Israel, y no podemos quitar a Israel de la ecuación de nuestra fe. Así que más bien tenemos que abrir nuestro corazón y decirle: Dios, ¿cómo puedo entender y amar a tu pueblo? ¿Y cómo puedo ser una parte activa de bendecir a tu nación y de entender lo que tú quieres que yo entienda y no hacerlos a un lado? No ignorar a Israel, no pensar que yo como la iglesia vengo a tomar el lugar y que ellos ya quedaron aparte, porque la realidad es que la promesa para Israel y el propósito con Israel sigue estando en pie y Dios lo va a cumplir. Y bueno, ellos son la huella y la marca de Dios en la tierra. Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, no podemos ignorar o hacer a un lado. Es decir, no debemos, sino al contrario. Hoy vamos a hablar de la fiesta de Pesaj, que es la Pascua. Les había mencionado que hay 3 fiestas que son las fiestas principales que Dios mandó a su pueblo que celebraran. Y alrededor de estas 3 fiestas hay otras 3 más. Cada una de ellas se relaciona increíblemente cuando las vamos conociendo y entendiendo. Se relacionan con nuestra fe en Jesús. Podemos ver a Jesús, podemos ver los propósitos de Dios en la tierra de una manera muy especial. Entonces, por eso es bonito que las podamos estudiar. Pesaj significa pasar por alto. Pesaj, ¿ok? Pesaj, pero se lee así. Entonces esto significa pasar por alto, porque Pesaj, que es Pascua, hoy en día nosotros los cristianos lo que hacemos en Pascua es recordar el sacrificio de Jesús, porque fue en esa fiesta cuando Jesús fue a la cruz y resucitó. Pero esta fiesta de Pascua viene mucho más atrás. Jesús celebró la Pascua. La Pascua se celebra porque es el recordatorio de cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, donde eran esclavos. El Dios del universo, el Dios eterno, el Dios de Israel, es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Los judíos son el pueblo de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son sus patriarcas. Entonces, si recordamos la historia con Abraham, tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Jacob tuvo 12 hijos y de ahí salen las 12 tribus de Israel. Entonces, uno de los hijos de Jacob era José y José, ¿se acuerdan de la historia que lo venden
sus hermanos que le tenían envidia lo vendieron como esclavo a Egipto. José va y pasa muchas dificultades en Egipto, pero finalmente se convierte en un hombre muy importante y un gobernante y la mano derecha del faraón. Después la familia, sus hermanos y su papá y sus hermanos que lo habían traicionado, tienen que venir a pedirle ayuda sin saber que él era el que estaba a cargo, porque había un hambre muy terrible. Entonces vinieron a pedir ayuda y así es como terminan viniéndose a vivir por falta de provisión donde estaban antes. Entonces ahí en Egipto comienzan a crecer y a multiplicarse los hebreos. Entonces, bueno, ya cuando es una multitud y ya José ya había muerto y pasaron muchos años, entonces los egipcios los hicieron esclavos a los hebreos porque decían, estos ya son demasiado y se nos van a voltear en nuestra contra. Entonces es ahí donde Dios levanta a Moisés como libertador. Entonces esto es pues desde antes de la ley, desde antes de que Dios diera sus preceptos ya a su pueblo. Entonces, esta Pascua, esta fiesta de la Pascua es la celebración de cuando Dios los rescata de ser esclavos a través de Moisés y entonces se constituyen como una nación. Entonces ya después de esto es que viene la ley y viene pues todo lo que Dios les indicó, y en estas indicaciones que Dios les da, les manda a que guarden ciertas fiestas. En Éxodo 12 está súper padre que lo puedan leer. Nos explica cada una de las plagas iba en contra, o sea, lo que cada plaga representaba era a un dios de Egipto, las ranas, las moscas, todo esto. Entonces iba directamente en contra a una, digamos, deidad egipcia. Entonces, la última plaga, como el faraón era muy duro y no quería dejar salir al pueblo de Israel, entonces pues vino la plaga de los primogénitos. Dios iba a enviar al ángel de la muerte y en cada casa de los egipcios iba a morir el primogénito de la familia. Entonces Dios le da la indicación a Moisés para que no, en la casa de los hebreos, no muriera el hijo primogénito. Ellos tenían que matar un corderito y colocar su sangre en las puertas de sus casas para que cuando el ángel de la muerte pasara por ahí, en esa casa que estaba marcada con la sangre, ahí no entrara y no hiciera ningún daño. Y esto pues es un símbolo increíble, porque recuerdan que hablamos de la mezuzá. Si no han visto el video, búsquenlo. La mezuzá es un recordatorio de la palabra de Dios al entrar, al salir, pero también de este sacrificio de un cordero inocente y de la sangre que es la que los cubría para que la muerte no entrara. Entonces, aquí comienza la cena de la Pascua con este evento. Dios les mandó que tenían que tomar un corderito y lo tenían que traer a su casa. Fíjense, Éxodo 12, versículo 3, dice, habla a toda la congregación y diles que en el día 10 de este mes tome cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Esto me impresiona mucho porque el corderito tenía que ser sin defecto.